de contar nueva vez con la doctora Dulce Mariñez, pediatra, biomédica y nutrióloga. Buen día, bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, aquí siempre para ustedes, dispuesta. Lo agradecemos enormemente. En este sentido vamos a referirnos al trastorno del espectro autista, una condición que hemos visto que se está reproduciendo de manera acelerada en todo el mundo. República Dominicana evidentemente no es la excepción. ¿Cuáles son los factores que inciden en esta condición? Bueno, pues así mismo, como usted dice, el autismo ya es declarado una pandemia por el número de países que abarca y por el número de casos en el tiempo, como ha aumentado. Antes, en el siglo XX, era 1 en 10.000, hoy en día estamos 1 en cada 38, y entonces se considera que por el número de países que ha afectado y por el número de casos, pues tenemos un problema en pandemia. ¿Qué factores pues afectan el espectro? Se ha relacionado el espectro a múltiples problemas. Va desarrollando que los factores que influyen estén dañando órganos dentro de nosotros, dentro de nuestros niños. Por ejemplo, el órgano principal, pues es los genes, claro está. Estos genes pueden venir alterándose de generación en generación, normalmente por el cambio de estilo de vida. Antes nuestros abuelos tenían mejor salud, nuestros padres, pero esta generación ya que comienza a partir de personas que tienen 50, 60 años, pues ya hemos tenido hijos, los cuales han tenido hijos con espectro, porque se va alterando lo que es no el ADN, sino lo que es el polimorfismo genético. Y esto está relacionado a la epigenética. Epigenética es todo lo que te altera un gen sin alterarte el ADN, lo que significa que si el autismo es un problema irreversible, porque todo lo que es epigenético puede revertirse. Lo que Doctora, pasa es que a veces no vemos la reversión en una generación, sino doctora, dependiendo los genes. doctora, el espectro autista, ¿a quién afecta más? ¿A qué sexo afecta más? ¿A los niños o a las niñas? El espectro, Lamentablemente se está frisando. está relacionado 1 en cada 38, sabiendo que hay una hembra, es decir, hay mayor predisposición en el sexo masculino. Hay muchos factores desde la misma. Bueno, es una pena. El ambiente del embarazo, qué tanto la madre se nutrió, qué tanto el niño afecta. Bueno, queremos agradecerle, estamos teniendo muchas dificultades para tener la interacción. Es un tema que me apasiona. Tengo 2 amigos que tienen hijos con espectro autista y hay tantas cosas. ¿Cuáles son las cosas que más les molestan? Pueden llevar a cabo una labor en la cotidianidad. ¿Qué tan buenos sean haciendo cosas que se repiten? Porque ellos son maravillosos haciendo estas cosas. O sea, si tú tienes, a nosotros los seres humanos que nos cansa hacer algo varias veces, por eso, bueno, de hecho los niños son maravillosos porque toman el celular y el celular es para hablar, pero puede convertirse en un avión, en un carrito. Doctora, los niños y las niñas autistas pueden ser útiles para hacer labores en la cotidianidad sin ninguna dificultad, o por el contrario, se convierten en personas que van a vivir con esta condición y no van a formar parte de la productividad en nada. Fíjese, desde el punto de vista que yo veo el autismo, es desde el punto de vista biomédico, nutricional, no desde el punto de vista neurológico. Okay. Porque cada clase tiene que respetarse. Sabemos que estos niños tienen que ser evaluados por neurólogos, psicólogos, terapeutas y nutriólogos. Mi enfoque es desde el aspecto nutricional, y sí,
como usted dice, son niños que si su condición mejora, son niños que pueden en la vida adulta estar pues incluido en lo que es el nivel social, económico y sobre todo cultural. Claro que sí, tengo muchos pacientes que ya forman parte de un colegio normal, que forman parte de una educación normal, son niños que han recuperado su condición. ¿Por qué? Porque si yo tengo un órgano afectado y todos los niños con espectro, el 85% tienen una alteración digestiva del sistema gastrointestinal. Si este sistema gastrointestinal es el que manda entonces al cerebro los nutrientes o las cosas tóxicas que alteran. Por ejemplo, se ha relacionado mucho el gluten y la caseína. ¿Por qué? Porque sabemos que gluten y caseína se convierten en casiomorfina, en gliadin-morfina, y los receptores de morfina están en el cerebro. Y al estar en el cerebro, pues el cerebro ala estos péptidos, los cuales van a traer problemas de ansiedad, de hiperactividad, de agresividad, porque tenemos niveles de morfina elevados. Doctora. Cuando quitamos y bloqueamos la ingesta de este tipo de nutrientes, automáticamente vemos cómo el niño mejora su conexión visual, se pone más tranquilo y va recuperando muchos datos de su conducta que había perdido. Eso lo vemos día a día cuando recuperamos lo que es la flora intestinal y cuando recuperamos la condición digestiva. Usted refiere precisamente que hay una condición dentro del espectro autista que es muy frecuente en estos niños, y es que de alguna manera están exentos del hábitat que les rodea. Tengo entendido que, como la ciencia ha demostrado, ser los intestinos el segundo cerebro del cuerpo y tener esta vinculación directa, y se trata, como usted esboza, de una alteración precisamente de los intestinos y de todo lo que son los trastornos digestivos. Yo quisiera que por favor nos explique si guarda relación con esa desapetencia que muestran los niños con esta condición, que no suelen degustar con mucha frecuencia comidas, no suelen tener atracción por la comida, se niegan muchas veces a comer, son alimentos muy específicos. ¿Tiene eso algo que ver, por ejemplo, con alguna alteración en las papilas gustativas que viene de esa alteración digestiva? ¿Qué relación guarda para poder explicarle a los padres el porqué de los niños negarse incluso a comer o desarrollar gusto por la comida? Sí, bueno, tenemos que recordar que el centro de la alimentación, de la degustación, está en el cerebro. Si tenemos un cerebro inflamado por múltiples factores, es un niño que al tener el estado digestivo alterado, no intestino, digestivo, es decir, el aparato digestivo completo, que va desde la boca hasta el ano, pues entonces estos niños alteran ciertas facultades. Recuérdense que la masticación y la deglución se hacen con los músculos de la cara, son niños que son hipotónicos, porque todo esto es un daño a nivel neurológico, el daño neurológico por perder capacidades, por el cerebro inflamarse. ¿Por qué se inflama? Porque está defendiéndose de todo lo que viene del intestino. Sabemos que estos niños presentan mucho lo que es el intestino permeable. Permeable significa que dejan pasar muchas partículas del medio externo, tanto químicos, metales, tóxicos, insecticidas, como alimentos mal digeridos, y esto se va a la sangre, y todo lo que va para la sangre pues va al cerebro, y entonces el cerebro lo que hace es que se defiende, por eso se inflama. Vemos niños que no son epilépticos, pero tienen crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque la epilepsia también son áreas inflamadas del cerebro. Entonces es importante individualizar estos niños, tratarlos desde un punto sintomático, porque no es una enfermedad, es una condición. Cuando vemos que el niño comienza a recuperar su capacidad digestiva, pues comienza a seleccionar otros alimentos. Cuando comienza a mejorar su capacidad de digestión, de absorción, vemos cómo comienzan a incluir dentro de su alimentación pues otros nutrientes que no lo estaban tolerando por hasta problemas de textura, por problemas de conducta. Es decir, a veces hay niños que tenemos que darle terapia motora para lo que es la masticación y la deglución, pero cuando el cerebro comienza a desinflamarse, porque ya no le llega del intestino
todas estas sustancias que le hacen daño, entonces el cerebro comienza a hacer su función, porque el problema no está en el cerebro, el cerebro se defiende de lo que le está llegando por la sangre. Entonces, nosotros lo vemos, los niños con espectro, le hacemos sus estudios para ver qué deficiencias tienen, qué tóxico tienen, qué tan intoxicados con metales están, con insecticidas, y entonces vamos haciendo pruebas y vamos ayudando a recuperar esta condición en el sentido de la nutrición. Es decir, comenzamos a suplir los nutrientes que están en deficiencia. Si tiene alguna sustancia que no la tiene por un problema enzimático, no tiene la capacidad de transformarla en su cuerpo, pues nosotros la aportamos para que el niño no tenga la deficiencia. Ya hacemos pruebas de genéticas, ya sabemos los genes que están alterados y cómo tenemos que enfrentar estos genes para ayudar al niño. Y vemos en el transcurso, porque todo tiene un tiempo,